Buenas noches a todos. Estoy aquí con el maestro y estábamos teniendo una conversación, maestro, los otros días, ¿se acuerdan? Amén. Y queríamos hoy, déjame subirlo ahí. No, tiene que bajarlo para que coja volumen. Queríamos, queríamos hablar, maestro, misterios del Génesis. Bueno, misterio de Génesis, hay mucho misterio en Génesis. Pero mucho misterio, maestro. Mucho misterio. Pero el problema es, maestro, que hay cosas del Génesis que si uno habla, como que van a contradecir un poquito lo que ya tradicionalmente nos han enseñado, usted sabe. Sí. Pero en realidad, eso soy yo, Yo soy de los que piensan de que la Biblia nos da un pequeño resumen, pero hay un poquito más allá, si uno indaga un poco más. Mira, la Biblia realmente es una caja de misterios que el hombre nada más la ha tocado por encima. Sí, yo también tengo ese pensar. Porque el enfoque mayor de la Biblia es la salvación. Sí, claro. Pero ¿qué sucede? Hay muchas cosas que Dios no revela a menos que tú tengas el interés de conocer. Entonces, ok, exacto, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué hacemos con estas personas que dicen, no, porque la salvación no depende de eso, que esto y aquello? Porque yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque el trabajo de nosotros es indagar. Y yo creo que mientras más uno indaga, más conoce a Dios y quién es Dios. Claro, por eso te digo, es decir, la mayor parte de las personas, mira, hay un problema grande. La Biblia... Dame un segundo, déjame saber si se escucha. Estoy viendo que estás en vivo. Déjame saber si se escucha. Escribe un mensajito, déjame saber si lo escucha bien. Continúa, Marco. La Biblia, aparte de que nos muestra la línea de lo que es la salvación y la promesa de Dios, sí. Dios no te va a revelar más allá de lo que tú buscas. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios no te va a revelar más allá. ¿Qué sucede? Muchas personas porque es que él mismo lo, discúlpame que lo interrumpa, él mismo lo dice, que claro, si uno clama a él, entonces él nos mostrará cosas él grandes y claro, ocultas que el ser humano común y corriente no conoce. Claro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que es por eso que se le hace o se nos hace difícil a muchas personas que hemos indagado y hemos culcado más allá de lo evidente. Sí. Es una palabra que no se usa. Okay. Es decir, cuando tú culcas más allá de lo evidente, ¿qué es lo que sucede? Que tú comienzas a ver cosas que ni aún los estudiosos han estudiado. Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios, si tú tienes Dios siempre te va a dar un poquito a ver qué tú vas a hacer con ellos. Okay. Te lo va a mostrar un poquito. Si tú le muestras interés, yo me acuerdo en esta semana, mi hermana y yo llego a la casa de mi hermana y mi hermana me dice, Franklin, ven acá. Y ella estaba teniendo un problema. Tú sabes que cuando Dios te quiere mostrar algo, sí, Él hace que tú te quedes en un versículo y en un verso. Y ella estaba patinando en ese verso y no podía avanzar a seguir estudiando más. Entonces, cuando yo llego a la casa, ella me hace una pregunta y me dice, óyeme, estoy patinando en este verso y yo quiero saber qué es lo que pasa, que no puedo salir de ahí. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vine, ella me explicó lo que quería saber y yo le di la respuesta. Ya. Entonces ahí vino y se le abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque son cosas que cuando tú tienes el interés de querer, acuérdate que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es la sensibilidad de escuchar, prestar atención, sí, y recibir. Entonces, basado en eso, maestro, yo quiero que usted indague un poquito de Génesis 1:1. Sí, no, porque
Estamos hablando de los misterios del Génesis, ¿verdad? Sí, lo que pasa con misterio... En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Pero estaba desordenada. ¿Qué pasó que estaba desordenada? ¿Por qué estaba desordenada? Bueno, es que cuando leemos... Paréntesis, usted sabe que había qué? Había creación antes de Adán y Eva, ¿verdad? No había creación. Ok, dale para allá. Bueno, no puede haber creación porque realmente Antes de Adán y Eva. no pudieron haber creación por la sencilla razón de que no había nada. Es decir, ¿dónde iba a haber humanidad si dice que estaba desordenada y vacía? Pero no estaba hablando de la tierra en sí, estaba hablando de lo que significa el universo. Es por eso que en Isaías capítulo 6 encontramos que dice: y toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Okay. Por lo cual no podía estar hablando, en el principio Génesis no habla de esta tierra. Esta tierra Dios la crea en el capítulo, en el verso 9. Okay. No la crea en los primeros versos, sino la crea en el verso 9. Sí, ahí estoy de acuerdo, sí, porque cuando dice que estaba desordenada y vacía, no era la tierra porque aún no estaba formada. No había forma. Usted está hablando ya de las galaxias y todo eso. No había ni galaxia. Por eso, cuando digo las galaxias, quiero decir en sí, el universo en sí no estaba formado como es ahora, con las leyes que hay y todo eso. Lo que pasa es que cuando miramos a Génesis capítulo 1, vemos que Dios dice que las tinieblas eran la que dominaba en ese lugar, y ese cúmulo de agua estaba en oscuridad. No había luz, no había nada. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, ¿qué pasa? Dios decide hacer la tierra. Cuando habla de hacer la tierra, habla de los 3 cielos y todo lo que es la constitución de la tierra. Si vamos, déjame ver aquí si puedo leer en esta Biblia. Esta Biblia, a ver si no tiene la página rota. No. La palabra es en nombre de Jesús. Amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí cuando está hablando de que la tierra está desordenada y vacía, no aplica a la tierra en sí, aplica al tiempo de ese lugar. Es decir, esta mesa se constituía el cúmulo de agua. Y esta mesa, si nosotros apagamos la luz, que representa el cúmulo de agua, si apagamos la luz, el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. Pero estaba en oscuridad, no había luz, que es lo que dice aquí. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿ves?, estaban sobre la faz del abismo. O sea, no había nada. No había nada, y lo que había era oscuridad. Ahora yo te hago una pregunta sobre la cual hay un misterio. Esa pregunta es: ¿existe ese abismo todavía o no existe? El abismo. Sí, porque Dios habla del abismo con Job, de que hay un abismo. No. Pero hablando científicamente y literalmente, lo que le dicen the black holes, los hoyos negros en español, los black holes que hay, que eso es como otra constelación para allá adentro. Pero entonces en inglés le dicen black holes, claro. Negros, sí, no, pero eso es aparte. Pero la pregunta que te hago: si tú subes, si tú tuvieras la capacidad de llegar ahora mismo al espacio, si tú tuvieras la capacidad de llegar al espacio, ¿tú tienes la capacidad de poder ver luz en el espacio? No. ¿Por qué? No, porque el sol está más abajo de ahí. El sol no está allá en el espacio, en las constelaciones. Bueno, hay estrellas. Por eso, pero a lo que yo me refiero es, cuando tú subes al cielo, vamos a suponer que te fuiste en un cohete. ¿Qué es lo único que te emite luz a ti? El sol. El sol. Exacto. Pero si el sol no estuviera... Pero que no se confunda, no hay un solo sol, hay miles de soles. Acuérdese que Dios hizo las estrellas y la constelación. Eso
eso es individual, Ok. pero vamos a quitarla. Ok. Quítela. Oh, estamos todavía en el... Estamos en el ok, ya entiendo. Es decir, eso que la gente dice que Dios creó los cielos y la tierra y están mirando como que si Dios sacó la tierra del abismo. No, las tierras siguen en el abismo y todo lo creado está en un abismo oscuro. Sí. Lo que le da la Sí, luz, lo que le Es da el la sol. luz es el sol, El sol y las estrellas, y que las son estrellas. soles. Si cuando un cohete pasa al lado oscuro de la tierra, ¿qué es lo que ve? Es decir, cuando la Tierra da la vuelta no, oscuridad. ocurre, es decir, cuando el cohete está al frente del Sol, está de día y ve la luz. Sí, no, claro. Pero cuando llega a la parte de atrás No, de ya la está Tierra, de noche, ahí no hay break, oscuridad, tiniebla, no, oscuridad. claro, porque ya- Entonces seguimos en lo mismo, Sí, claro. Eso está claro. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Aquí está hablando de dos tinieblas. Está hablando de las tinieblas que en sí vivimos Sí, físicamente. en la que está ahí, a la que hablamos ahora. Y de las tinieblas que Dios iba a eliminar a través de lo que era la manifestación de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros miramos aquí, Ajá. si Déjame nosotros, saber si se escucha bien, por favor, porque dice que la recepción está un poco corta. sí, si nosotros miramos aquí, sigue diciendo. Estamos hablando de los misterios del Génesis. Disculpe, maestro. Sigue diciendo aquí. Y dijo Dios sea la luz, y fue La luz. la luz. Y ¿Qué Dios, es qué? esa luz que dice ahí no es la luz de las El sol. constelaciones. El No. sol. Tampoco es el sol. No. Entonces, ¿qué? Aquí te lleva cuando Pablo habla en el capítulo En Hechos, allá. no ¿Y qué en Hechos? Está bien, diga. 6:4 Diga cuál creo luz que es. de Corintios, si mal no recuerdo, de segunda de Corintios. Gracias, Pedro. Diga cuál luz es. Ok, vamos a ver, vamos aquí. Segunda de Corintios, No, pero está bien porque queremos quedarnos en los misterios. No, sí, pero ¿Cuál luz es la que está hablando? no, porque no podemos dejar a la gente con el misterio y que Está después no bien. sepa. ¿Verdad que sí? Sí, no, entonces vamos aquí a segunda de Corintios. Entonces, usted me dice cuando dice sea la luz, no fue el sol. No, eso todavía ni ha llegado ahí todavía. ¿Y cuándo que el sol llega entonces? Eso está en el capítulo 3. Capítulo 3, no, después que Dios hace la ¿Qué tierra. dice la Biblia ahí en el que hizo Dios el sol? No. No. El día y la Vamos a noche. llegar ahí. Entonces Cuando aquí dice el día y la noche. sí, entonces dice aquí. Dice aquí. Yo quiero saber qué usted piensa de- qué usted piensa de eso. 4:6 dice. Pablo hablando. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Entonces, esa luz que dice ahí. esa luz se habla de lo que Dios está preparando para lo que va a acontecer antes de él hacerlo. Acuérdate que Dios conoce los tiempos. Ahora, Sí, claro. ¿qué pasa? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Para qué Dios hizo al hombre? ¿Cuál fue el propósito de Dios hacerlo al hombre? Sé que para adorarlo. No. Diga. El propósito de Dios hacer al hombre era darle celo a Satanás, porque acuérdate que Satanás cae. Maestro, está bien, diga, sí. Ok, no, es que eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sígalo, está bien. Búscalo porque ahora sí queremos verlo, ¿verdad que sí? Búsquelo, Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios conoce todas las cosas. Sí. Todas las Ahí cosas, donde Dios las viene conoce. Entonces, el Supremo. cuando Él hace los cielos y la tierra, ya Él tiene todo planeado. Ahora, seguimos aquí en el capítulo 1. Sigue diciendo. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ah, ok. Está La viendo luz ahí. de las Y tinieblas. vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Claro, pero ¿Qué quiere decir entonces eso ahí? que separó la luz de las tinieblas. ¿Separó a quién de quién? Ahí está hablando de lo espiritual, ahí no está hablando de lo que es, porque todavía no vamos ni comenzando, falta mucho Está bien. para llegar al sol y a la luna, todavía eso falta un No, rato. está bien, porque está bien. Cuando creó el día y la noche, ahí ya sabemos ya que No. Entonces más abajo dice, llamó Dios a la luz día
y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Sí. Ahí Dios está separando dos cosas, la luz de la tiniebla espiritual y la luz de la tiniebla como día. Sí. Ahora sigue diciendo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Luego dijo Dios, aquí que viene lo bueno, Ajá. está la expansión de agua, que sería esta mesa. Sí, todo agua. Ok, todo agua. ¿Qué sucede? Al haber todo agua, no hay tierra, No, no hay universo, no, eso lo sabemos, sí. Eso está claro. no hay estrellas, No, hay nada, todo. solamente existe Dios y los ángeles, no hay más nada. No. Ok, ahora mira lo que dice. Luego dijo Dios, haya expansión en medio De las aguas. de las aguas. ¿Qué hizo Dios? Sepárense las Es aguas de decir, las aguas. había un cúmulo de agua, Ajá. separó la primera agua, la subió hacia arriba, hubo la expansión, que es el primer Sí, cielo. sí, sí, eso se sobreentiende. Ok. Entonces usted me dice que el agua de arriba son las atmósferas, No, las estratosferas o las nubes. no, todavía no hemos llegado ahí. Entonces, ¿y el agua de arriba qué Pero son? es que la Biblia lo va a explicar. Ok, no, ya no se me agite. No, porque yo estoy hablando por la audiencia que está ahí. Ok. Quizás dice, pero Entonces- ven acá. Entonces sigue diciendo aquí. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ajá. Es decir, volvió a separar nuevamente las aguas que estaban debajo de la expansión. Sí. Acuérdate que la expansión es el primer cielo. Sí, 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 sí. Ok, y la segunda que va a hacer ahora Dios, ese es el segundo cielo. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo De las aguas. de las aguas. Está claro. Es decir, tal, Sí, las aguas de- acuérdate de algo. Las aguas que están en el primer cielo, esas aguas están allá en el cielo. Ok. Ese allá es donde está el trono. Sí. Todo lo que existe subsiste por el agua. Nada subsiste sin el agua. No hay vida sin agua. Sí, claro. El agua es vida. Por eso Ok. dicen, por eso el dicho, el agua Entonces, es vida. ahí ya Dios hizo el segundo cielo en el 7. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, que fue la primera y la segunda. Sí. Y dice, de las aguas estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Primero, segundo y tercero. Sí. Ok. Dice aquí. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Dijo Dios, júntense. Ahora, ahora están las primeras aguas, las segundas aguas, la primera división, la segunda división y la tercera división. De la tercera división, de las aguas que están abajo, Sí. Dios está diciendo, ahora yo quiero que ese cúmulo de agua se vuelva un puño de agua y de ahí, de ese puño de agua, salga lo seco. Es lo que va a pasar Vamos ahora. allá. Y dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Sí. Ahora Entonces ya ahí vemos la separación entre los continentes y los mares. Entonces ya, exacto. Ahora lo que va a acontecer aquí es que ahora lo que va a venir es lo que se llama la tierra, esta tierra. Sí, sí, sí. Esta tierra. Aquí arriba no está hablando de esta tierra. No, sí, ya, ahí estamos claros. Ok, ahora viene la tierra esta, donde él la va a formar completamente con todos sus Sí, porque detalles. ya ahí claramente dijo que se separe lo seco de lo mojado. Entonces ya ahí tenemos los océanos y los Exacto. continentes. Ya Entonces, esta tierra donde estamos Claro, parados. entonces dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, Tierra. y a la reunión de agua llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ajá. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, Sí. que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, Sí. que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produzca pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está
en él según su género. Ajá. Y vio Dios que era bueno. Bueno, Todavía no está el sol, todavía no están las estrellas, sí. no hay nada de eso todavía. Dios hizo la expansión, pero no ha puesto estrellas en ningún lado todavía. No. Entonces dice aquí, dijo Dios, haya lumbreras. Estamos hablando en el 14. En el 9, Dios hace la tierra, comienza a hacer la tierra. En el 14, pone las lumbreras. Sí. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Es decir, desde el comienzo Dios está hablando de separación de día y noche. Pero esos son que se están cumpliendo los días conforme van yendo. Pero no es que significa que cuando Dios está haciendo los días, lo que dice anteriormente va con eso. No, son cosas, son eventos totalmente diferentes. Sí. Entonces sigue diciendo, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ya ahí viene lo que se llama en juego la rotación de la Tierra. Todo, es decir, rotación, estrellas, luna y de todo. Bueno, porque así es que medimos los días, los meses, Claro. y la temporada del año con la rotación de la Tierra. Ahora dice en el 15, y sea por lumbreras en la expansión, está hablando de este primer cielo. Sí. Es decir, él puso las lumbreras en los tres cielos, pero ahora él va a poner las lumbreras que van a controlar esta atmósfera. Y dice aquí, sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, que ahí vemos a Dios siendo el perfecto arquitecto, ¿no? Poniendo todo en su punto. Wow. Ahora, maestro, discúlpame que lo pare. Una pregunta que yo sé que quizás la audiencia y su audiencia. ¿Existe en realidad un Génesis 0? O sea, decir, No. algo que aconteció antes de Génesis 1. Bueno, porque sí, si la tierra sí. estaba desordenada y vacía, se dice por ahí, discúlpeme que lo interrumpa, que supuestamente ese desorden fue causado con la caída de Satanás mencionada en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús dijo, yo vi a Satanás caer con un rayo. Y cuando Apocalipsis dice que fue expulsado y hay de los moradores de la tierra. No, porque lo que pasa es que no había, acuérdate que si no había, entonces estuviéramos diciendo que no existía cielo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Sí, pero existía ya Dios allá, Bueno, moraba. Dios existía. Dios moraba. Claro. Donde Ahora, mora. ahí es donde yo... Y ahí estaban los ángeles. Claro, Usted claro, dijo, ahí estaban los claro. ángeles y Dios. Entonces quizás eso aconteció allá antes de que todo esto fuera creado. Yo me lo he pensado. No te puedo dar una afirmación porque no tenemos más... Entonces, ¿en qué evento histórico de la Biblia nos podemos decir, aquí fue que aconteció la caída de Satanás, cuando cayó, como dice Jesús, yo lo vi caer? No hay forma. O por eso que podemos atribuirlo a ese evento ahí. A que la tierra estaba desordenada. Se puede hacer un análisis por lo que te dije anteriormente, donde dice la palabra del Señor que Dios le dice a Satanás, porque yo he hecho este pueblo para provocarte a hacerlo. Sí. Es decir, puede hacer, yo lo he pensado, Sí. de que pudo haber sido así. Pero como no hay una evidencia bíblica, no puedo... Pregunta, maestro, que yo sé que la audiencia se encuentra ahí. Adán y Eva, ¿tenían cuerpo como nosotros? Claro. Entonces, ¿cómo tenían la capacidad de hablar con Dios y todo? No, lo que pasa es que acuérdate que Adán y Eva fueron creados solamente con la capacidad del conocimiento de la justicia, no con el conocimiento del mal. Entonces tenían un cuerpo como nosotros. No, cuando habla de como nosotros, era un cuerpo como de nosotros, pero con glorificado. Ya. Es decir, ellos podían hacer muchas cosas que el hombre hoy en día no puede hacer, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y moraba en ellos. Ahora, una vez que entra la maldad,
No automáticamente. la maldad, la lógica, la No. capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No, Eso- no. Sí, claro, maestro, porque eso es la Biblia. No, eso es lo que dice Dios. No. Vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Le entró el conocimiento. No. El conocimiento de lo que es bueno claro, y lo que es malo. Sí, le entró el conocimiento, pero el problema que sucedió en el jardín del Edén fue más que eso. Es decir, no fue que ellos conocieron lo bueno y lo malo. Ellos, cuando ellos pecan, lo que viene a acontecer es que ellos adquieren una ley sobre la ley que Dios puso. Sí, sí, eso se sobreentiende. ¿Qué ley es esa? Si tú me podrías contestar. ¿Qué ley adquirieron Diga ellos? usted, hermano, usted que- Es decir, cuando el hombre peca, el hombre adquiere la ley del pecado. La ley en la cual él no puede resistir el pecado. Pero en cuanto al cuerpo de ellos, ¿cambió? Cambió totalmente. Claro. Ok, no, porque Claro. quería ver su respuesta, porque claramente la Biblia nos muestra que ahora ellos tienen miedo de Dios. Exactamente. Y Claro, son hasta- sí, pero tienen miedo Y no tienen la capacidad de hacer lo que hacían anteriormente. Claro, claro. Ahora, no es que tienen miedo porque Dios se va a presentar delante de ellos. No, yo sé. Tienen miedo porque están desnudos. Es el único problema de ellos. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque ellos sabían, vamos a suponer en el caso... ¿Por qué ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y antes no? Porque ahora le entró le entró la ley- lógica, el le- conocimiento, razonamiento. Sí, es lo que quiero pero decir. le entró- Ahora razona, estamos desnudos. Claro, Antes no. pero automáticamente le entró la ley del pecado, la ley de Dios de justicia se desapareció. Sí, ya, claro, eso tiene sentido. El hombre más nunca en la vida, desde que el hombre fue hecho y pecó, más nunca en la vida, desde que pecó, ha podido tener un raciocinio de justicia. Sí, pero que yo quiero hablar, en cuanto a la capacidad No, eso se de poder perdió. nombrar todos los animales, No, de eso se de esa supernaturalidad, superpoderes, si así podríamos Sí, no, decir. eso se perdió. Eso se totalmente. perdió. Eso se perdió. Ok. Maestro, ¿el jardín en Edén era un lugar físico en sí? Claro. ¿O era un lugar físico? Sí, claro. El jardín del Edén era más o menos lo que nosotros estamos esperando en el arrebatamiento, es decir, donde nosotros vamos a poder interactuar con Dios, hablar con Dios. La diferencia era que ese era un lugar donde Dios se paseaba, porque Dios lo creó para que el hombre se procreara. Acuérdate que cuando Dios crea al hombre y lo pone, acuérdate que Dios crea al hombre no en el jardín del Edén. Dios forma al hombre de la tierra, toma al hombre, crea el jardín del Edén para él interactuar con el hombre. Pero los hijos no se mantenían ahí cuando ellos lo parían, los hijos tenían que salir fuera del jardín del Edén. Es por eso que Caín encuentra una mujer por allá. Es decir, ellos se reproducían. Esa es otra pregunta, maestro. Que siempre decían que había más gente, que nada más no eran Claro, ellos, porque claro. cuando Caín fue, si así podríamos decir, maldecido por Dios, él dijo, wow, pero entonces me van a hacer daño. No, nadie te va a hacer daño porque tú tienes una marca. Uno sobreentiende como que había más gente, que Claro. no solo eran ellos. No, porque acuérdate que cuando Dios le da el juicio a Eva de castigo, le dice, multiplicaré los dolores de tu preñez. Es decir, Eva daba luz. Lo que pasa es que Eva daba luz y el niño no se tardaba un año para crecer, ni ella se tardaba 9 meses para dar a luz. Ella está en un lugar divino donde todo se produce. No, claro, porque hablamos que ellos estaban ya en Claro. ellos estaban en otra dimensión. Claro, Después, totalmente. luego que cayeron, salieron. Incluso que por eso vemos que en Génesis capítulo 4 vemos que no se menciona la genealogía. En la genealogía de Adán no se menciona Caín La de Caín no. y Abel. Maestro, yo no quiero, como estamos hablando del misterio del Génesis, ay Dios mío, padre, me voy a meter en problemas. Porque no me- Ey, esto no tiene que ver nada ni con concilio, ni pastores, ni iglesia. Esto es Nosotros acá hablando. comentarios acá hablando y lo estamos compartiendo con ustedes. Ustedes pongan ahí en los comentarios. Maestro, Ok. la Biblia dice claro que Caín era de quién. Del maligno. Ay. Maestro, ay, Dios, padre, me voy a meter en problemas. Maestro, entonces, como él era del maligno,
Dicen por ahí que Caín era hijo de Saba, No, no, no. de la serpiente. No, esos son falacias. Entonces cuando dice que era del maligno, ¿en qué sentido? ¿Por la maldad que cometió? ¿Por el crimen Lo que que cometió? pasa, lo que pasa es que acuérdate que una vez Porque que maestro también, disculpe porque lo interrumpa. Dicen que por eso también, que de ahí que viene la famosa teoría de los reptilianos. no. Que son descendientes. Sí. No, maestro, estamos hablando del No, misterio no, de claro, Génesis. claro. Estamos aquí Sí. hablando de conspiración y Sí. de todo. Por eso le No, dije que es esto que no tiene que ver acuérdate- con la iglesia. Claro, acuérdate que Satanás va a buscar de cualquier manera tergiversar cualquier justicia que venga de Dios. Ok, está bien, pues explique. Caín era del maligno. Lo que Desarrolla ahí. Sí, no, lo que pasa es que cuando dice que él era del maligno, acuérdate que una vez que el papá peca, es el primer hombre que Dios le dice, ¿Cuál mira, papá? Adán. que Adán peca. Acuérdate que él le dice en el capítulo 4:6, Dios comienza a hablar con él y le dice, si tú hicieras bien, tú serás bendecido. Sí. No serás enaltecido si tú hicieres bien. Entonces, Dios está tratando de hacerlo entrar en conciencia, porque ya el papá pecó y ya la maldad está desde el segundo cielo para abajo, todo se contaminó. Es decir, ¿qué tienen que ver los animales con el pecado que cometió Adán? No, lo que pasa es que Adán era el que tenía el control de todo, y él era el que estaba, todo lo creado estaba sometido a él. Bueno, vamos a continuar con esto ya en otra ocasión, maestro, porque Amén. no queremos saturar mucho la audiencia. Amén. Le hemos dado mucha información. Deje ahí en su comentario qué usted piensa, Sí, claro. y qué otro tópico usted quizá quiere que el maestro y yo cubramos, Amén. sea el que sea. Pero acuérdese que nosotros estamos saliendo más allá. Estamos tratando de indagar en cosas nuevas. Claro, Así es que deja tu comentario ahí. Lo que pasa es que los misterios no es malo investigarlos. El problema es cuando nosotros nos aferramos a los misterios y nos desenfocamos de la salvación. Ese es el problema. Sí, exacto. Así que ya tú sabes, deja tu comentario y déjanos saber. Cuídense, Dios me lo bendiga. Gracias por haber estado en la verdad de Cristo, su palabra. Nos estaremos